A continuación se invita al postulante Héctor Aníbal Bejarano Lira, postulante a la plaza de Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Por favor, sírvase tomar asiento. Gracias. Postulante Bejarano Liria Héctor Aníbal. Buenos días. En cuanto al proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia, a criterio de usted, ¿contribuye a la celeridad procesal? Buenos días, señora presidenta y señores miembros de esta honorable Junta Nacional de Justicia. Sí contribuye el proceso de terminación anticipada a la celeridad procesal, por cuanto la terminación anticipada es un mecanismo de simplificación procesal. Si podría citar, doctora, yo realicé mi maestría, la tesis... Un poquito más. Sí. Respecto a este tema, existía una problemática latente dentro del Poder Judicial, precisamente cuando desarrollé mi trabajo de tesis el año 2014, cuando ejercía el cargo de juez unipersonal en la Corte Superior de Justicia de Huánuco. ¿Qué sucedía en ese tiempo? El artículo 468 del Código Procesal Penal no permitía la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia, sino hasta antes de que se dicte o se requiera la acusación fiscal. Ante ello había una interpretación literal versus una interpretación sistemática, y justamente esta interpretación sistemática está basada en los principios de celeridad y economía procesal. Sí se debe de aplicar esa terminación anticipada por cuanto evita pasar al juicio oral, hay reconocimiento del acusado y también una conformidad con el Ministerio Público para la responsabilidad penal, otorga una pronta y rápida solución al problema, así como también a resarcir el daño ocasionado a la víctima y seguido a ello también contribuye con el mecanismo de poder concluir el proceso de manera inmediata y pasar a la fase de ejecución. ¿Usted considera, siguiendo lo que ha señalado, que podría aplicarse en la audiencia de juicio inmediato? Hay dos aspectos que se tienen que puntualizar. En el proceso, esta modificatoria del artículo 468 del Código Procesal Penal que permite ahora a los jueces poder dictar la terminación anticipada mediante una sentencia anticipada en etapa intermedia, está dada para el proceso común, no está dada para el proceso especial. Toda vez que en el proceso especial sí se puede dictar la terminación anticipada al momento de postular la incoación del proceso inmediato, porque así lo señala el artículo 477 y ha sido ratificada en la última modificatoria con la implementación de la ley de flagrancia delictiva. Considero que en el juicio inmediato debe culminar con una sentencia conformada en la segunda fase del juicio oral. En cuanto a la determinación judicial de la pena, ¿usted considera que la aplicación del sistema de tercios o escalonado ha contribuido a la predictibilidad judicial? Doctora, respecto a ello, tiene que tenerse en cuenta que la predictibilidad judicial es un elemento esencial de la seguridad jurídica, porque tiene que tenerse en cuenta que la seguridad jurídica, según ya la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional, representa precisamente una consolidación del ordenamiento constitucional, del Estado constitucional de derecho, y por lo tanto considero que efectivamente la Corte Suprema, al hacer el desarrollo de los acuerdos plenarios 1 del 2023 con las precisiones del acuerdo plenario 2 del 2024, ha contribuido enormemente a la predictibilidad judicial, porque precisamente esa predictibilidad judicial sostiene de que el ciudadano pueda conocer de manera anticipada lo que el juez va a decidir. Y ese lineamiento que dicta la Corte Suprema en la determinación judicial de la pena precisamente establece que ante un tipo penal o ante un delito donde existen agravantes cualificadas o existen agravantes específicas del tipo, es necesario efectuar todo un desarrollo razonado de la determinación judicial de la pena. Considero por ello, doctora, que es importante y sí contribuye a estos acuerdos plenarios
tanto el 1 del 2023 como el 2 del 2024, donde también se establece los baremos a la dosimetría penal, las reducciones por la tentativa, en el caso de delitos especialmente graves, cuando las penas son mayores a 15 años, 1/6, en el caso de delitos graves, 1/3, y en el caso de delitos menos graves, cuando la pena es menor de 8 años, una mitad, como lo refiere. Bien, ha hecho mención a acuerdos plenarios. ¿Podría indicar cuál es la naturaleza del acuerdo plenario 5 del 2023? Si me permite, doctora, por favor, un momento. Sí. El acuerdo plenario 5 del 2023, dictado por la Corte Suprema, tiene una relación directa con la suspensión del plazo de la prescripción. El Código Procesal Penal establece, por ley, que solo se puede suspender el plazo de prescripción cuando se inicia con la formalización de la investigación preparatoria. La ley establece en el artículo 84 que este plazo no puede durar más de un año. Sin embargo, con mucho respeto a la Corte Suprema, ha desarrollado en ese acuerdo plenario que esa ley es inconstitucional. Considero, a mi parecer, que cuando hablamos de predictibilidad judicial y aterrizamos a la seguridad jurídica, la naturaleza de este acuerdo plenario es solamente un criterio interpretativo que no puede estar por encima de una ley. Considero por ello de que nosotros los jueces nos debemos a la ley y a la Constitución. En cuanto a la ejecución inmediata de las sentencias en relación a las penas efectivas, ¿no? Solamente es posible apelar el extremo de la ejecución inmediata de la pena impuesta. Es muy interesante su pregunta, doctora. Cuando ¿Se apela o se apela ya por todo? Claro, lo que sucede, doctora, es que en el Código Procesal Penal se establece la ejecución inmediata de la pena en el artículo 402. Y cuando se dicta la ejecución inmediata de la condena, considero que se debe apelar toda la sentencia, no solamente dicho extremo, porque solamente se permitiría apelar dicho extremo cuando el agravio es autónomo, es decir, por voluntad impugnativa, la parte estaría conforme con toda la responsabilidad penal, pero sin embargo no estaría conforme con la ejecución inmediata de la pena. Considero que se debería de apelar un todo y no solamente ese extremo, ya que así lo cita el Código Procesal Penal. Bien. Por mi parte sería todo. Doctor Chanduví Cornejo. Gracias, señora presidenta. Sí, señor magistrado Bejarano Lira, Héctor Aníbal. Quiero saber su opinión. ¿Qué pasaría si el Poder Judicial no cumple con las decisiones del TC? ¿Usted cree que pueden existir mecanismos para responsabilizar a los jueces que contradicen justamente el fallo del TC? Considero, doctor, que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de nuestra Constitución, en la cual emite sus pronunciamientos siguiendo los derechos fundamentales de la persona, y ya delimitado un pronunciamiento, el juez debe de cumplirlo. Si no cumple el juez la aplicación de ese precedente, por más excepciones que hayan, puede asumir una responsabilidad penal. Si hay excepciones a la regla, como lo dice el artículo 22 del Código de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero hay que tener en cuenta que si el máximo intérprete de la Constitución ha resuelto un caso, el juez debe de cumplirlo. Ok, muchas gracias. Doctor Ríos Patio. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días, señor. Díganos, ¿cómo equilibra usted la eficacia de la persecución del delito con la protección de derechos fundamentales, como pueden ser el debido proceso, la presunción de inocencia, etcétera? Doctor, para responder su pregunta, justamente hay mecanismos procesales que se vienen utilizando en la persecución del delito, como es la prisión preventiva. Sin embargo, se presenta a veces una prisión preventiva desmedida.
y ante la persecución de delito podría optarse no como una regla en la prisión preventiva, sino como una excepción, toda vez que, como bien ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional, las prisiones preventivas desmedidas, sin justificación real, vulneran derechos fundamentales. Considero que la persecución del delito se puede dar aplicando la excepcionalidad, como lo es la medida cautelar de carácter personal, para que pueda seguir la investigación sin vulnerar derechos fundamentales. La persecución del delito es un fin para usted constitucionalmente legítimo. Es facultad del Ministerio Público, así es. No, como fin del Estado. Es constitucionalmente legítimo perseguir el delito, ¿no es cierto? Claro. Ya. ¿Es un fin absoluto o tiene límites? También tiene límites, doctor. Y uno de los límites es justamente cautelar la libertad personal de los ciudadanos. Pero más allá de la libertad personal, son los derechos También, humanos, ¿no es derechos cierto? humanos, así es. Cuya base es el artículo 1 de la Constitución. Entonces, de ahí ya viene todo el decalaje, ¿no? Usted se ha referido solamente al tema de la prisión preventiva. Y dígame, ¿cuál sería para usted los presupuestos para aplicar la prisión preventiva, ya que ha tocado usted ese tema? Bueno, según el Código Procesal Penal, son los graves y fundados elementos de convicción, que la pena sea superior a los 5 años, que efectivamente haya un peligrosismo procesal, ¿no? Ok, pero en el caso concreto, digamos que es un caso que ha concitado el interés y la atención mediática y también de la opinión pública. ¿Se dejaría usted llevar por eso esa presión mediática, esa presión pública? Considero, doctor, que la independencia judicial se debe desarrollar con respeto a la ley y a la Constitución. La opinión pública no puede ser un factor para motivar una decisión contraria a la ley. Supongamos, para el ejercicio mental, si el pueblo le dijera, pero un momentito, magistrado, el poder de administrar justicia depende del pueblo, no de usted, ¿cómo reaccionaría? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, la ley faculta al juez dictar la prisión preventiva, pero precisamente debe ser una prisión preventiva proporcional, no puede ser desmedida. Mi respuesta sería, bueno, estaría ubicándome como juez de investigación preparatoria, pero al cargo que estamos postulando como jueces superiores, siempre he hecho el control de legalidad frente a la prisión preventiva, a la prolongación de la prisión preventiva y a la adecuación de la prisión preventiva. En todo caso, ¿está usted de acuerdo o no con que el magistrado, el juez, no debe ser un elemento coadyuvante de la persecución del delito, ¿no? Por supuesto, doctor. No debe ser. El juez no debe ser, ¿por qué? Porque el juez ejerce una facultad e incluso hasta cuando se dictan sentencias conformadas o acuerdos de las partes, ha señalado el criterio doctrinario y jurisprudencial de la Corte Suprema que el juez no es un homologador de acuerdos, debe efectuar una calificación jurídica, debe realizar un trabajo donde haga un filtro de legalidad frente a la postulación de las partes. Bien, gracias, señor presidente. Bien. Doctor de la Puente. Buenos días, señor Bejarano Lira. Buenos días. En su hoja de vida, o de su hoja de vida, se advierte que usted ha sido juez superior en varias ocasiones, ¿no? Y no solamente en materia penal, sino también ha sido en materia civil mixta. Y en ese orden de ideas me gustaría preguntarle cuáles son los principios que inspiran su labor de revisión respecto a los fallos de primera instancia cuando van en apelación. ¿Cuál es el marco que usted utiliza para revisar esas decisiones? Por favor. Muy bien. Efectivamente, doctor, el suscrito ha ejercido cargo de juez superior en 3 Cortes Superiores de Justicia: Huánuco, Lima Sur y Lima Este. El marco metodológico que utilizo siempre es partir desde la voluntad impugnativa que tiene la parte, es decir, desde el desarrollo de los agravios. No podemos extralimitarnos más allá de los agravios a efectos de que la parte pueda tener una decisión razonada en derecho, efectuando el control que efectuamos en segunda instancia. Más allá de ello, siempre he partido en que el nuevo Código Procesal Penal faculta efectuar un segundo control de admisibilidad del recurso de apelación en el caso de autos.
En el caso de sentencia se realiza todo un juicio de segunda instancia. Considero que debemos de partir siempre desde el agravio y efectuar todo un desarrollo para ver si esa resolución emitida en primera instancia cumple con un control de legalidad, cumple con un control constitucional y cumple también con la jurisprudencia, porque tengamos en cuenta que cuando uno revisa una decisión de primera instancia, no es que está dejando de lado el criterio discrecional del juez de primera instancia, sino también uno impone un criterio a efectos de que pueda ser cumplido en cada caso particular. Y en ese control, en esa revisión, ¿cuál es el estándar que puede evaluar respecto a la motivación? Ha hablado de control constitucional, legalidad, ¿no? Y hay otro factor que no recuerdo, pero creo yo que todo eso engloba el tema de la motivación. ¿Cuál es ese estándar de motivación que en lo personal y como juez superior debería exigirse? La motivación, como bien lo señala la Corte Suprema y también sentencias del Tribunal Constitucional, está basada en que esa motivación no sea una inexistente o una aparente. Tampoco que sea una motivación sustancialmente incongruente, sino que tenga congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Y también que se pueda efectuar, el tribunal dice que se reconoce que aún la motivación sea mínima y razonada, entre lo pedido y lo resuelto, debe poder aceptarse. El juez superior tiene la facultad que aún las partes no postulen un cuestionamiento frente a la motivación, de poder declarar nulo de oficio por esa posibilidad de vulneración al principio jurisdiccional de debida motivación de resoluciones judiciales que está contenida en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Gracias por sus respuestas. Gracias, Presidenta. Bien. Doctor Cercovic. Doctor Cayo Galindo. Doctor Bejarano, buenos días. Buenos días. 20 años aproximadamente han pasado de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Usted, como operador del derecho y hombre con profundo conocimiento de las normas procesales penales, tiene un balance, supongo, sobre la vigencia de esta norma. Ha podido advertir algunos vacíos, algunas lagunas, algunas incongruencias que podrían servir seguramente para mejorar la norma a nivel legislativo. Por ejemplo, le hablo de esta posibilidad que tiene el fiscal de formalizar la investigación preparatoria sin que esa disposición pueda ser objeto de control en relación al fondo, más allá de las formas. ¿Qué puede contestarnos sobre el particular? Bueno, el Código Procesal Penal vigente, Procesal Penal 2004, vigente desde el año 2006, iniciándose en la Corte Superior de Huaura, posteriormente en Trujillo, se ha tenido ya modificaciones y que precisamente el año 2014 efectué ese balance de la aplicación del proceso de determinación anticipada en etapa intermedia. Si bien considero de que la formalización de investigación preparatoria es una facultad del Ministerio Público, sin embargo existen mecanismos procesales que se vienen presentando como la tutela de derecho para poder centrar las imputaciones. Considero que podría tal vez trabajarse en ello desde el Congreso de la República para poder establecer cuáles serían aquellos requisitos que debe contener una formalización de investigación preparatoria, toda vez que ésta se equipara al auto operatorio de instrucción, pero no es dictada por el juez, es dictada por el fiscal. Y por ello considero que debe de requerirse un control de legalidad ante el juez penal. Gracias. Y bueno, le hice la pregunta más general y algunas otras, incongruencias, lagunas que usted ha podido advertir. ¿Podría desarrollarlo de manera un poco más? Ya, por decirlo, claro, gracias, doctor. En la investigación preparatoria que lleva la dirección del Ministerio Público, muchas veces se presentan algunas actuaciones fiscales donde se llaman a pericias y que estas no son notificadas a las partes, sino le da la facultad a la parte imputada o parte agraviada para que pueda designar a su perito de parte. Esa situación, si bien está regulada en el Código Penal, no sigue un control directo por parte
del fiscal provincial o de los fiscales superiores en el Ministerio Público. Considero que debería de efectuarse también una labor de control desde el Ministerio Público para que esa situación no se repita. Posterior a ello, la etapa intermedia, considero de que se presentan ciertas deficiencias en los controles de acusación y que justamente el juez, aplicando su facultad de control formal, muchas veces devuelve la acusación fiscal, pero a veces advertimos que se devuelven hasta en 2, 3 o 4 oportunidades, y esa situación debe de cambiar. Debe haber algún parámetro establecido para que el juez, si es que en la segunda subsanación de acusación no se cumple, dicte el auto de sobreseimiento. Y finalmente, respecto a la prisión preventiva, y bueno, ustedes, la Corte tiene prerrogativas sobre materias como el crimen organizado específicamente. Entonces, hemos asistido en esta última década, creo, al uso indiscriminado de la figura de la prisión preventiva. Entonces, y gran parte de los reflectores ha recaído en la Corte Nacional. ¿Qué opina usted sobre este uso casi a libre albedrío y que muchas veces se interpreta como un adelanto de pena, ¿no? Al final podrían salir hasta absueltos, pero ya con el hecho de haber purgado pena en términos reales y concretos. Sí, le preguntaba sobre su opinión, sí, sobre el uso desmedido de esta institución. Considero, doctor, que efectivamente hay casos penales donde incluso se encuentran investigaciones por delitos contra crimen organizado, donde se dicta prisiones preventivas por muchos meses. Y esa es una gran labor que deben hacer los jueces superiores al controlar esa prisión preventiva. Esa es la función que recae sobre nosotros los jueces superiores, si en este caso se me da la confianza, de efectuar un filtro de legalidad, toda vez que la prisión preventiva ha desbordado y aparentemente se hace ver como si fuese una regla, cuando en realidad es una excepción, porque no solamente se debe ver la gravedad del delito, sino también otras situaciones para que no se dicte la prisión. Por decir, si hay arraigo, no debería dictarse una prisión preventiva. En otros países no es muy desmedida la prisión preventiva. En nuestro país ha recaído en una labor, incluso como lo dice el Tribunal Constitucional, de una presión que se da, ¿no? Porque aparentemente se tiene como una pena anticipada, cuando en verdad solamente es una medida cautelar, donde rige pues el res sic stantibus, es decir, puede cambiar esta prisión. Considero que esa desmedida, el medido dictado de prisión preventiva es una responsabilidad del juez. Y en relación a principios como la autonomía, la imparcialidad, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, tenemos conceptos asociados como la judicialización de la política o la politización de la justicia. ¿Qué opina usted sobre estos dos conceptos que le acabo de referir? Considero que la independencia judicial está por encima de todo ello. Nosotros como jueces nos debemos a la ley y a la Constitución, y por lo tanto lo que dicta la opinión pública no puede estar más allá ni de tener amparo de las decisiones judiciales que coherentes, razonadas y firmes debemos emitir los jueces, sin ningún tipo de presión. Muchas gracias, doctor. Gracias, presidente. Muchas gracias. Al postulante se le agradece su presencia. Gracias, señores. Buenos días.